Bueno, entonces, ¿quién nos falta? Creo que Brian quería intervenir. Brian, ¿cómo te ha ido? Pues, profe, no, sí, me ha ido bien. Tuve una cierta dificultad debido a que yo estudio en otra institución en la mañana, entonces estoy estudiando como dos carreras o algo así. Más aún así no ha sido ningún problema para la universidad, para mis notas. La cuestión estuvo en que como yo estudio en la mañana en esa universidad, eh, eh, pregunté si en el colegio había como horas en la tarde o algo así para hacer. Entonces las profesoras me dijeron que no. Entonces hablé con la coordinadora y ella me dijo que entonces podía hacer yo cuestiones de ayudarles con producto ¿Nivelaciones? audiovisual, producto Ah, audiovisual, ok. sí, darles todo contenido de esos, contenidos que ellos necesitan porque pues ellos no tienen eso. Entonces creé un email, una base de datos con diferentes videos que ellos puedan utilizar y justo me faltan algunas cosas de verbos. Entonces Ah, les voy a ok. añadir más cosas. Lo que me Ah, preocupa es no sé cómo me pongan las horas ahí. No sé cómo funciona esa cuestión de pues dar bueno, ayudas. la idea es que tú establezcas con ellos y tú les digas, bueno, si ellos te piden unos videos, tú cuánto realmente tardas en realizar esos videos y que tú puedas poner en el plan de trabajo a consideración de ellos y decirles, miren, ustedes me pidieron 10 videos, en esos 10 videos yo me gasté 20 horas, pero que sea real. Recuerden, por favor, Mm, tener en cuenta mucho esto de no ir a plagiar, ¿cierto? De no ir y descartar cosas porque eso no tiene como mucho sentido. Es, si yo creo que ellos les están pidiendo algo es para tener algo único, ¿sí? Y no, pues porque recursos para la enseñanza del inglés hay en cualquier parte. Los del British Council son gratis y son muy buenos, pero pues la idea es que sean documentos y sean materiales que sean muy buenos y que realmente sean hechos pues, por ustedes. ya veo. Sí, estoy pensando en unas actividades como el de nombrar objetos en las casas. Estaba pensando en hacer un video de eso. También un video de verbos y todas esas cosas, ayudar en esas ciertas partes en las que los niños necesitan un poco más de vocabulario. Porque yo estoy con niños de tercero y cuarto, entonces ese es un momento bien bacano para que los niños aprendan bastante Sí, vocabulario. a ellos les gusta mucho las actividades como de relacionar, ¿cierto? De que puedan mover una imagen a donde esté la palabra, algo así. No sé cómo será eso, pero me imagino que habrá una forma de hacerlo que tú lo encontrarás y que te quedará bien chévere. Bueno, mucha suerte con esto. Listo, muchachos, vamos a Sí, empezar. ¿Están viendo las diapositivas? Yes, teacher. Yes. Listo, entonces vamos a empezar con esta actividad. Bueno, nosotros habíamos hablado de que en esta actividad nosotros básicamente lo que teníamos que hacer era revisar todo lo que tiene que ver con la bibliografía de la unidad 2, ¿sí? Entonces, en esa bibliografía están incluidos nuevas metodologías y nuevos estilos para la enseñanza del inglés. Entonces, después de que nosotros hacíamos un proceso de revisión y conocíamos de qué se trataba estas nuevas metodologías y demás, entonces nosotros nos remitíamos acá al paso 4. En el paso 4 yo les doy 3 alternativas de clase, porque yo pensé en estas clases grabadas, porque yo sabía que muchos de ustedes no iban a ir a lugares en donde tuvieran clases, entonces ustedes no iban a poder observarlas. Entonces, ustedes tienen que escoger uno, el que ustedes quieran. Lógicamente me tienen que informar en el documento que ustedes envíen cuál clase. Por lo menos hay algunas niñas que ya han posteado sus avances en el foro y ellas me ponen el link del video y me ponen el cuadrito diligenciado. Entonces, basándonos en toda esa teoría, nosotros vamos a tener que diligenciar el siguiente cuadrito. Entonces, yo quiero que vayamos poquito a poco, tomen nota para que no se me vayan a perder. Entonces, vamos con el primer ítem que se llama methodology, ¿ok? Metodología. Entonces, para hablar un poquito de esto, yo les quiero hacer como un poquito como un pequeño recuento de cómo ha sido este proceso de enseñanza de una lengua extranjera.
Entonces, han habido muchísimos cambios en cuanto a metodologías y estos han sido orientados por diferentes razones. Entre ellas, porque siempre se ha buscado como la forma de resolver todos esos problemas del aprendizaje y de la enseñanza de idiomas y tratar de disminuir ese proceso de frustración que muchas personas tienen a la hora de aprender una lengua extranjera. Hay muchas corrientes que se han detenido a evaluar cuáles son los criterios que más afectan este proceso. Hay algunos que denotan que son de tipo lingüístico, hay otros que hablan de que son de tipo psicológico, pero sin embargo aún no se ha establecido cuál es la mejor metodología para enseñar una lengua extranjera. Entonces yo les voy a hacer un barrido por cada uno de los métodos. La idea es que ustedes vayan tomando nota y ustedes vayan identificando para que se les haga un proceso como más fácil a la hora de hacer la tarea. Entonces, primero vamos con el método tradicional o el método de gramática traducción. ¿Sí? Ese es el método que se tenía hace muchísimo tiempo. Es un método que dio cabida a lo que nosotros tenemos en este momento. ¿De qué se trataba este método? El objetivo principal era la enseñanza de la literatura. Y la enseñanza de la literatura se daba a partir de la memorización de una lista de palabras, reglas gramaticales que eran presentadas de una forma deductiva. Otra de las características que tenía este método era que no se tenía un enfoque hacia las destrezas orales del aprendiz. Tampoco se buscaba que tuviera una comprensión auditiva, o sea, que lo que tenía que ver con hablar o escuchar estaban en segundo plano. La lengua de enseñanza con la que se establecía el proceso de explicación dentro de la clase siempre era la lengua nativa del hablante. O sea que, por ejemplo, si nosotros teníamos una clase utilizando el método gramática y traducción y nosotros estamos aquí en Colombia, pues la clase era todo el tiempo en español. Por ejemplo, yo tuve esas clases en el colegio, no sé ustedes si alcanzaron a tenerlas, pues porque yo soy, creo que más viejita que ustedes, pero la profesora todo el tiempo hablaba en español. A ver, ¿qué otra cosa? El profesor era el protagonista, era el centro, la autoridad de la clase, el alumno era un agente pasivo, no era un agente activo, y su papel era el de siempre de recibir, asimilar, de acumular conocimientos y, como digo yo, repetir como lorito. Las actividades de clase giraban en torno a la secuencia de explicación, comprensión y práctica. Entonces el profesor cogía su tiza o cogía su marcador y hágale, llenaba el tablero, explicaba. Luego la idea era que el estudiante comprendiera y que llevara un proceso de aplicación de lo que se había explicado. Entonces de eso se trataba el método de traducción. Este método a finales del siglo XIX recibe una reforma y gracias a esa reforma se viene a dar lo que se llama paradigma conductista. El paradigma conductista se dio a partir de finales del siglo XIX y yo creo que se vino a dar hasta mitad del siglo XX. Quien lideró esta revolución conductista era el psicólogo americano de apellido Skinner. De acuerdo a su teoría, todo proceso de aprendizaje es el resultado de la imitación y repetición de una serie de respuestas a unos estímulos concretos. Y el éxito de este o el fracaso de este dependerá del grado de aceptación de estas respuestas. Entonces, no sé
si en este momento a ustedes les llegue algo a la cabeza con respecto a este método. ¿Recuerdan algo relacionado con este método? ¿Alguien tuvo que estar en un proceso en donde tenía que realizar procesos de repetición y lo poco que aprendía era porque lo repetía y lo repetía como un lorito? Sí, profe, Tatiana pues dice en que mi caso, sí, en mi caso, y inclusive todavía se aplica este método. por ejemplo, no sé si ustedes, en mi clase de inglés pasaba, que era cuando llegaba el profe, uno se paraba, lo obligaban a uno a pararse, uno se ponía de pie, y entonces él decía siempre, morning class, y todos, morning teacher, y era lo mismo. Y entonces uno podía decir eso 50.000 veces, era la repetición de la repetidera, y uno de pronto no sabía ni siquiera qué decía. También el profesor le gustaba hacer como una canción de comandos, y entonces levanten las manos, tóquense la cabeza, tóquense los hombros, y era como ya como un proceso de, como, por ejemplo, yo en ese momento no hice mi proceso de análisis de yo decir, bueno, shoulders significa hombros. Pues yo me tocaba los hombros, pero yo después, cuando yo me puse a mirar, mira, este champú se llama Head on Shoulders, ¿qué será? Fui y busqué y efectivamente shoulders era hombros, pero miren el grado mío de ignorancia, repetía como lora esas frases, pero no tenía ni idea a qué se referían. Entonces, no sé, Daniela dice que le sucedió, que ve que aún sigue pasando. La típica enseñanza de una canción que uno la repetía, de pronto hasta la pronunciaba mal los lyrics de la canción, pero sin embargo aún la tararea y quién sabe si uno sabrá qué significa la letra o no. Entonces, de eso se trataba este método. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con el método natural. Este método tiene una relación muy directa entre cómo se aprende la lengua materna y la lengua extranjera. Entonces hay un vínculo real entre los dos. Este método, Teacher, disculpe, ¿usted pasó la diapositiva? señora, No veo la otra diapositiva, ¿la pasó o no? no, es que acá No, no, tengo el ok. listado de todos los métodos. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, este método natural buscaba que la lengua extranjera se enseñara de la misma forma que se enseñaba el, la lengua materna. Entonces, por ejemplo, se buscaba siempre mostrar un objeto y que la persona asimilara ese objeto con una palabra. Entonces, por ejemplo, como cuando uno le enseñaban y le mostraban el tetero y uno le decían tete, tete, y entonces uno empezaba a repetir, es tete. Entonces, de eso se trataba el método natural, ¿cierto? Entonces, repetir, 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 y que el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje se daba a través de ese proceso de repetición y se enfocaba de la misma manera con el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas. Entonces, cuando un individuo tenía bases muy débiles en su lengua materna, esas mismas bases débiles se iban a pasar a la lengua extranjera. Entonces, por eso era cuando nosotros hacíamos el análisis de la matriz anterior, de la tarea anterior, en donde nosotros podíamos darnos cuenta de que si el estudiante estaba en un proceso, en un desarrollo cognitivo que posiblemente no le permitía a él escribir en su lengua nativa en este momento, ese mismo desarrollo o limitante que tenía la lengua materna también lo iba a tener en la lengua extranjera.
Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Luego viene el método directo. El método directo es un método que originalmente nace en Francia. Este método busca que se use de manera exclusiva la lengua meta. Y se excluye lo que se hacía en los métodos anteriores, que era el proceso de traducción, ¿sí? La idea era tratar de desarrollar un poquito más la lengua oral que la lengua escrita. Se enfocaba mucho en la enseñanza de vocabulario, de mucho slang cotidiano. También buscaba que la persona que lo utilizaba estuviera siempre involucrada en entornos muy naturales. Entonces, por ejemplo, si yo necesitaba que la persona aprendiera vocabulario referente a la casa, lo que nos contaba ahorita el compañero que iba a hacer un video acerca de la casa, entonces buscaba que el estudiante trajera algo que lo involucrara con el entorno de la casa, o que dibujara una casa, o se le mostraba una imagen de una casa para que la persona pudiera relacionar con respecto a la imagen el nuevo vocabulario que iba aprendiendo. El contexto en esta metodología es muy, muy, muy importante. El tema de la gramática se hace más de manera inductiva que propiciada como fin principal. O sea, la gramática es simplemente un medio que nos permite expresarnos, que nos permite comunicarnos, pero no es lo principal. Se enfatizaba mucho en la oralidad, como les dije anteriormente, entonces por eso era muy importante hacer énfasis en la pronunciación. En este método, en particular, los errores se corrigen de manera inmediata. Entonces, si tú estás en clase, estás participando, si cometes un error, ahí el profesor inmediatamente te hace ver cuáles son los errores que tú estás cometiendo. Y eso en ocasiones hacía que las personas pensaran que se les estaba castigando, ¿sí? Porque se sentían como de manera muy brusca que se les estaba corrigiendo. En ocasiones, pues una corrección no es muy bien tomada, sobre todo pues cuando se hace de manera pública. Entonces, esas son las principales características que tiene el método directo. No sé si ustedes, yo creo que el método directo es el método como más utilizado, de hecho se utiliza actualmente, y es la base de unos métodos que van a venir posteriormente. Entonces, luego viene el método Berlitz. Este método es como una especie de transformación del método directo, sin embargo, tiene pues unas pocas novedades. Aquí se trata más como de una organización un poquito más racional de los materiales y de las temáticas. Y este método Berlitz está más enfocado hacia personas que van a enseñar la lengua extranjera y que son de tipo nativo. Entonces, este método Berlitz no permitía mucho la cabida de personas. Por ejemplo, si yo quiero enseñar inglés y mi lengua nativa no es el inglés, de pronto ahí se tenían como ciertas restricciones con respecto a esto. Este método predominante es la lengua oral sobre la escrita, como les decía del anterior. Negado totalmente el proceso de traducción, no está permitido el proceso de traducción y no está vinculado dentro del proceso académico. La gramática no se enseña hasta que tú tengas cierto dominio de la lengua, en donde tú realmente ya puedas mostrar una aplicabilidad de esto sobre que tú te lo aprendas de memoria. Es más como que lo puedas aplicar a que lo
lo puedas decir de memoria. Yo por lo menos he tenido estudiantes que se saben todas las reglas gramaticales del mundo, pero son personas que no pueden estructurar una frase, que no pueden tener una conversación, que no tienen un desarrollo del oído que tendrían que tener de acuerdo al nivel que se espera con esa preparación gramatical que tienen. Entonces, este tipo de métodos promueve que no pase lo que le pasó a mi estudiante. También busca promover mucho los procesos de conversación. Hay muchas actividades, pregunta-respuesta, mucha interacción entre estudiante-estudiante, profesor-estudiante. Y como les decía anteriormente, los profesores deben ser nativos del idioma que enseñan. Luego viene el enfoque estructuralista. Este es un método más del corte conductista que les hablaba anteriormente, desarrollado por Skinner. Y vuelven a retomar el tema de que el aprendizaje se puede dar a través de conductas y a través de repetición. La verdad, este enfoque no fue muy avalado, no fue muy utilizado porque venía a retomar enfoques y metodologías que ya habían pues pasado a la historia. Tenemos otro método que es el audio oral o el método audiolingüístico. Este método tuvo un gran auge sobre la Segunda Guerra Mundial, donde los americanos se vieron con la necesidad de aprender una lengua extranjera. Ustedes saben pues, que los americanos fueron a Europa a intervenir en la conquista nazi. Entonces, ellos tuvieron que buscar una forma de aprender esa lengua extranjera, ya fuera francés o inglés, francés, italiano, alemán, para poder comunicarse y pues también para poder hacer todos estos procesos de espionaje que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este método involucraba un poquito algo del directo, pero sin embargo buscaba enfocarse más en el audio oral, o sea, porque ellos necesitaban hablar y también necesitaban escuchar. El objetivo principal de este método, por lo tanto, era la enseñanza de la lengua a partir de la repetición sistemática de las estructuras básicas de las oraciones, prestando mucha atención a los procesos de pronunciación. En este método, como en el anterior, en el directo, prevalece la lengua oral sobre la escrita. El profesor es protagonista de la clase, controla el contenido, el ritmo y el estilo del aprendizaje. No se enseña gramática, sino que se adquiere de un modo inductivo, como se había dicho anteriormente, pues con el método directo. Se rechaza por completo el uso de la lengua materna, por tanto se eliminan estos procesos de traducción y actividades de traducción durante la clase. También podemos decir que el contenido de la clase está fijado de antemano y son actividades que tratan de motivar y siempre buscaban como motivar la participación del estudiante, pues debido a que se buscaba que ellos lograran ese nivel de oralidad que se requería. El vocabulario y las estructuras que se aprenden están enfocadas en vocabulario como diario, no están enfocadas en cosas muy avanzadas, sino que buscaba simplemente que la persona pudiera tener una comunicación básica de su diario vivir. Con respecto a los errores, también se corrigen de manera inmediata. Y los procesos de repetición, como les decía, lograban pues que el estudiante disminuyera esos procesos
de fallo y de error durante sus intervenciones. Entonces, esto es básicamente de lo que trata este método. No sé si tengan algún tipo de comentario, muchachos, hasta aquí. Voy muy rápido, no están entendiendo, no está claro. Profe, yo creo que vamos bien. Sí, bueno, voy a intentar no aburrirlos tanto, es que esto de teoría es un poco complejo. Bueno, luego viene el método de enseñanza situacional de la lengua. Aquí es donde se pone como un poquito mejor la cosa. Este método surgió llamándose enfoque oral, ¿sí? Eh, este enfoque se basa en tres principios sobre los contenidos del curso. Selección, donde se elige el contenido léxico y gramatical, que incluye la organización y la secuencia de esos contenidos. Y presentación, donde se expone y practican los contenidos. Esos contenidos, por otra parte, giran alrededor de las estructuras gramaticales más importantes y buscan siempre que la gramática sea como la protagonista. Como los anteriores, se buscaba que la lengua oral fuera la protagonista sobre la escrita. Se buscaba que por encima de las explicaciones que pudiera dar un profe, los estudiantes dedujeran cuáles eran las estructuras gramaticales, los significados de las palabras. Entonces buscaban mucho que el estudiante fuera muy analítico y deductivo con respecto a los procesos. Los errores también se corregían de inmediato. Buscaban que el estudiante tuviera un papel muy, muy activo dentro de la clase. La clase se basa en el modelo PPP, presentación de la unidad objeto de aprendizaje en su contexto, en la práctica de esa unidad y la producción de otras unidades de forma libre. Entonces, para que tengan en cuenta esto, por favor, por si de pronto se les presenta por ahí en una de las clases. Luego viene un método que es el método de estructura global audiovisual, es un método que también nació como a mediados de los 50. El objetivo era el dominio de las estructuras gramaticales, que era la base para la comunicación en lengua extranjera. Los sentidos como el oído y la vista son el filtro principal para aprender ese idioma. Se usaban muchos materiales audiovisuales como dibujos, películas, diapositivas, y se buscaba siempre utilizar este tipo de recursos que impidieran que el profesor o el estudiante utilizaran su lengua materna y buscaban que el estudiante nunca relacionara el significado de una palabra en su lengua materna con un objeto. Entonces, por ejemplo, lo que a veces hacen, entonces que ponen casa y entonces buscan que el estudiante diga house, ¿sí? Entonces que relacione y que haya ese proceso como de traducción, porque permite que el estudiante todo el tiempo esté enfocado en la lengua extranjera y deje de lado un poquito su lengua materna. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? El profesor era un guía, un modelo para seguir dentro de la clase. Era una persona que estaba allí para ser imitado o para que los estudiantes repitieran lo que él en su momento decía. Entonces, de eso se trata este método. ¿Qué otra cosa? Ya ustedes saben que a mitad del siglo XX ya viene más lo que tiene que ver con
con el paradigma cognitivista de nuestro amigo Piaget, el constructivismo, vienen nuestros amigos como Chomsky, como Vygotsky, quienes hablan acerca de la importancia que tiene el entorno dentro de los procesos de aprendizaje, de cualquier temática, sin importar si es lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, el entorno juega un papel fundamental dentro de este. Entonces, con el nacimiento del constructivismo, esto siempre ha buscado que haya una participación más activa del alumno dentro de la clase, o sea, que el profesor no sea quien tenga que estar como yo en este momento, ser como quien habla, sino que sean ustedes quienes participan, ¿cierto? Quienes realizan la clase. Y yo simplemente lo que haría sería orientar, decirles, sí, por acá está bien, por acá está mal. Entonces, es constructivismo. Se tienen en cuenta los procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje, así como el uso de las distintas estrategias para reorganizar los contenidos. Recuerden que Piaget fue una de las personas que más se enfocó en el desarrollo cognitivo del ser humano, y él estableció, de hecho, diferentes etapas para que nosotros pudiéramos adquirir diferentes tipos de conocimientos. También dice que cada persona posee unos procedimientos propios para el aprendizaje. Es importante que los docentes, que nosotros los maestros sepamos identificar esas potencialidades que tienen nuestros estudiantes y que las utilicemos en favor de ese proceso de aprendizaje. Y también es importante que nosotros como aprendices podamos conocer e identificar cuáles son esos procesos que nos hacen a nosotros realmente aprender de una manera más fácil. Por lo menos yo les digo algo, si yo no escribo algo, yo no me lo aprendo. Yo soy muy visual. Yo lo tengo que ver, lo tengo que escribir. Si alguien me dice una palabra, posiblemente se me quede, porque me enfoco mucho en que se me va a quedar, pero yo tengo que escribir. O sea, si por lo menos yo estuviera en este momento en el rol de ustedes, escuchándome a mí, yo tendría que estar escribiendo, porque si no, no se me queda. No sé si ustedes, cómo es su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Janet, ¿cómo es el tuyo? ¿No? Janet no está. Joaquín, ¿y el tuyo? Profe, para mí es lo mismo, yo tengo que estar escribiendo, profe, de todos modos, porque ahí ejercito otros sentidos de mi pensamiento y además creo que estructuro mejor mis ideas, porque a mí también se me olvida, yo tengo que estar escribiendo necesariamente. Entonces, aparte de estar viendo, también necesito escribir. Creo que es un buen método para el proceso de aprendizaje. Sí, en cambio yo conozco mucho. Es que no se prendía el micrófono, lo siento. Dime, Janet, ¿cómo aprendes tú? No, yo también, el ejemplo que usted estaba dando en cuanto a lo de lo visual, yo también estoy totalmente de acuerdo con usted, porque considero que si yo no escribo o sea, digamos, cuando yo no entiendo, yo tiendo a hacer muchos gráficos, ¿sí? Entonces, que mapas conceptuales, mapas sinópticos y cositas así, para que yo, digamos, pueda como recolectar diferente información y que la pueda porque comprender. Así, digamos, de otra manera, como que no siento que lo adquiera así suficiente. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿y qué les parece este tema del constructivismo? O sea, el hecho de que quien es el eje fundamental de una clase, de un proceso académico, es el estudiante, en donde él es el protagonista, en donde se busca potenciar todo lo bueno que tiene el estudiante, en donde siempre se busca favorecer al estudiante en los procesos cognitivos, en donde el estudiante hay que analizarlo y hay que identificar cuáles son esos valores
favorecedores que tiene el estudiante y tratar de dejar de lado las debilidades y tratar de enfocarnos en las cosas buenas que tiene el estudiante. Mayerly, ¿quieres decir algo? Eh, profe, sí, profe, yo pienso que en cuanto a los métodos de aprendizaje son muchos, ¿no? Porque hay unos que aprendemos visualmente, otros auditivamente, y otros tenemos que usar tanto la visual como la escritura, ¿no? O sea, son muchos los métodos. Y en cuanto al constructivismo, yo pienso que el estudiante es quien debe explorar su propio aprendizaje. Lo vemos en la universidad, es un aprendizaje más personal, ¿sí? O sea, nosotros estudiamos virtualmente, ¿sí? Pero quien se enfoca en ese constructivismo es nosotros mismos. O sea, si yo quiero aprender, yo investigo, yo hago, realizo, pero si no quiero, pues mi aprendizaje no se va a ir construyendo poco a poco y eso pasa mucho en los niños. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira que ese ejemplo que tú pones de aquí de la universidad, por lo menos no sé si ustedes tengan claro que el enfoque de la metodología de la universidad es autónomo, aprendizaje autónomo. No sé si ustedes hayan escuchado eso. A mí, ese autónomo siempre a mí me da algo de sustico, porque lo que pasa es que el estudiante aquí está un poquito más, es como un poquito más independiente. Entonces nosotros los profesores somos unos orientadores y muy pocas veces uno va a poder identificar esas potencialidades de nuestros estudiantes, porque difícilmente, por lo menos este es el único curso en donde yo tengo como este proceso, yo ya los identifico, yo ya más o menos en las foticos yo ya sé, ya relaciono los nombres, ustedes de pronto también hasta me conocen un poquito, pero voy a prender la cámara de la salud. A ver, ¿ves? Entonces, Hola, profe. ¿cómo estás? Hola, Hello, teacher. ¿cómo has estado? Entonces, Very good. uno muchas veces no tiene como estos espacios para conocer el estudiante, entonces uno simplemente es como el estudiante, entra en la plataforma, yo le califico, yo no sé si ustedes están enfermos, si están bien, si tienen problemas, si son altos, si son morenos, que son muchas cosas que uno identifica cuando está en la educación presencial y que lastimosamente por el número de estudiantes que uno maneja, es muy difícil uno poder identificar ese tipo de cosas. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Profe, de acuerdo con su punto de vista, profe. Yo creo que esa es la parte más importante de que el profesor o nosotros los profesores tenemos. Cuando nosotros conocemos a nuestros estudiantes, pues sabemos o analizamos también, porque es el otro punto de vista de nosotros como profesores, futuros profesores, analizar la forma de aprender de los estudiantes. Y eso, como lo nombraba usted anteriormente, eso tenemos que tener ese proceso necesariamente de observación, de cuál es el método que más le conviene aplicar al profesor, cómo el estudiante recibe o recepta mejor las clases que les enseñamos. Pero pues desafortunadamente en esta época de pandemia ha sido una situación muy difícil. Pero a pesar de que nosotros utilizamos también los medios tecnológicos, las diferentes APS de comunicación, pues también podemos lograr algo, pero sí, lo ideal es eso, tener, como dicen, como contacto directo con el estudiante y tener en cuenta que cada estudiante tiene un método de aprendizaje muy diferente. Y lo que nombraba con respecto a que los estudiantes deben ser participativos, estoy de acuerdo en ese punto de vista. Nosotros debemos actuar como orientadores, como guías, y que los estudiantes en lo posible, pues, participen al máximo. Yo soy una persona que digo, todos los estudiantes deben participar. Si están equivocados, pues aquí tienen la oportunidad de que se les haga respectivas correcciones. Y estoy de acuerdo en esa situación, profe. Profe, yo pienso que esta teoría del constructivismo es entregarle al estudiante las herramientas necesarias, ¿no? Para que ellos generen sus propios andamiajes, digámoslo así, y que le permitan
que ellos permitan construir sus propios procedimientos de cómo realizar, por ejemplo, ese conocimiento que uno les entrega, ¿sí? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Sería como el actor principal del proceso. Y el Eso, sí, estudiante señor. va a recibir lo que el estudiante da. Si el estudiante es buen estudiante, seguro va a recibir unos resultados que estén orientados hacia todo el esfuerzo que él ha puesto. Pero si el estudiante no es buen estudiante, y eso pasa mucho aquí en la UNAD, si el estudiante no es un estudiante dedicado, si no es un estudiante juicioso, si es un estudiante que no lee, pues aquí definitivamente queda perdido. El otro día un estudiante llegó y me dijo, profe, yo ya le entiendo, usted por qué ya no nos quiere responder lo de si el formato es en inglés y en español, porque es que a mí ya está, me frustra escuchar que preguntan lo mismo siempre. Y entonces, mire, esto es una cosa de todos los días y yo creo que ustedes ahí en el chat se han dado cuenta. Cosas que ya hemos dicho y hay gente que sigue preguntando lo mismo, pero yo ya las tengo identificadas e identificados que son personas que no han visto las grabaciones. Porque si se toman el tiempo de venir a la reunión o de ver las grabaciones, estoy segura que no van a tener ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, sigamos, continuemos. Bueno, a partir de este enfoque que traen Vygotsky, que trae Piaget, nace algo que es el enfoque humanista. El enfoque humanístico se da más o menos por mediados de los años 70. Ustedes saben que en esa década se dio una gran revolución cultural y social en el mundo, en donde se buscaban las libertades del ser humano, en donde se buscaba más que el ser humano prevaleciera por sus derechos que por lo que debía hacer. Entonces ahí eh, nace este enfoque en donde se apoya más de la parte psicológica que de la parte lingüística, en donde piensan que los estudiantes son unos factores afectivos y emocionales, en donde no se ve el estudiante como un ser, como una parte de un salón de clases, sino que se da cuenta y se identifica que es un ser humano, que tiene necesidades, que tiene emociones, que tiene desaciertos, que tiene habilidades, una serie de cosas, ¿cierto? Como un mundo que somos cada uno de nosotros y que somos todos totalmente diferentes, pero que se identifica esa humanidad de ese ser que tú te encuentras ahí en ese salón de clase. Promueve también un entorno de aprendizaje en el que se reduzca la ansiedad y se aumente la confianza personal. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el hecho de que venga, participe, diga algo, si se equivocó yo lo corrijo, sino que se busca motivar esa confianza, esa autoestima en ese estudiante. Y eso es lo que nunca se puede perder. También busca que ese aprendizaje esté basado en la experiencia, que el estudiante no solamente aprenda por lo que nosotros le pedimos que repita, sino que el estudiante aprenda de acuerdo a sus percepciones, de acuerdo a su participación, de acuerdo a su entorno. También se realizan procesos de autoevaluación por parte de los aprendices, entonces eso hace que se genere mayor independencia, mayor motivación y mayor confianza. Luego, a partir de esto viene algo que se llama Suggestopedia. Este método sugestopédico también se da a finales de los 70. También es un movimiento orientado hacia la parte psicológica y busca que por medio del control mental y de las influencias irracionales o inconscientes
se realice ese proceso de aprendizaje. Entonces, busca como que llevar al cerebro a un momento en donde posiblemente se le haga aún más fácil el hecho de aprender. Entonces, no sé si ustedes hayan escuchado en algún momento, por ejemplo, personas que tenían cassettes para dejar de fumar, o que tenían cassettes porque querían aprender inglés o este tipo de cosas. Pues la verdad, estos son algo que está de las décadas pasadas, pero no sé si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de tener algún tipo de acercamiento con este tipo de métodos, eh, y si tienen algo que decir al respecto. ¿No? ¿Ninguno? Este método, dentro de un proceso académico, también busca, a mi concepto, era un poco errado, debido a que siempre trataba al estudiante como si el estudiante fuera un infante, así ya fuera una persona adulta. Esto buscaba siempre, por ejemplo, que se hicieran muchos jueguitos, muchas simulaciones, las canciones, se buscaba siempre generar un proceso de repetición que estuviera siempre presente en el entorno de aprendizaje. El estudiante era un objeto activo dentro de la clase, pero sin embargo siempre el referente era el docente. Entonces ahí hubo como un poquito de retroceso con respecto a los procesos que ya se venían adelantando pues con el constructivismo. Luego viene el aprendizaje comunitario. Esto es algo a lo que la universidad le apuesta también mucho. Este aprendizaje comunitario nace también a partir de un psicólogo. Este aprendizaje busca que los contenidos de la clase no estén fijados de antemano, sino que la clase sigue un desarrollo temático de acuerdo a lo que los estudiantes decidan o las temáticas que los estudiantes sugieran al momento de la clase, o lo que ellos quieran transmitir o compartir con sus compañeros. El profesor realiza un papel como mediador. Una clase típica de aprendizaje comunitario busca pues, que el estudiante establezca una serie de temáticas, interactúe con sus compañeros, desarrollen algo que tengan que entregar y que el profesor simplemente sea como un evaluador, que es más o menos lo que nosotros hacemos en los foros colaborativos. Viene otra metodología que se llama respuesta física total. Me estoy demorando mucho. Esta fue creada por Asher. Es uno de los teóricos que más ha estudiado el aprendizaje de una lengua extranjera, la enseñanza de una lengua extranjera. Busca que se refuercen la manera en cómo nosotros aprendimos una lengua nativa para aprender la lengua extranjera. Se realicen una serie de refuerzos físicos que lleven a que el estudiante cumpla ciertas órdenes y que le permita tener una interacción oral. Busca que se desarrollen una serie de habilidades en los diferentes hemisferios cerebrales que permitan por medio de actividades físicas se desarrollen procesos de producción lingüística. También busca que sea un aprendizaje libre, que sea en un contexto libre de estrés, en donde no hayan situaciones de tensión o de ansiedad y que el estudiante pues se sienta de manera como muy agradable. Entonces,
este tipo de aprendizaje se utiliza mucho cuando los estudiantes están en primera infancia. Entonces, la verdad es que tienen resultados muy positivos, pues cuando las personas están como en esa edad. Hay un método que es el método silencioso, conocido también como la vía silenciosa. Este método fue creado por Brunner y retoma la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que defiende que el aprendizaje tiene lugar de una mejor manera cuando el alumno descubre o crea lo que tiene que aprender, en lugar de recordarlo o de repetirlo. También dice que retoma las reglas o cuadros que ya tenían establecidos previamente con respecto a la enseñanza de pronunciación en metodologías anteriores y que busca formas para que se faciliten los procesos de memorización. Vuelve a retomar estos procesos de memorización. ¿Qué más dice? Este enfoque busca también un compromiso personal en el alumno y que el alumno sea quien define su propio desarrollo, sea quien, de acuerdo a lo que él haga, de acuerdo a su performance, el estudiante pues va a tener unos resultados. Viene entonces luego el enfoque comunicativo, el de enseñanza comunicativa, Communicative Approach. Este es un enfoque muy utilizado en estos momentos. Este enfoque está muy orientado al uso de la lengua como instrumento de comunicación. La enseñanza está centrada en el alumno, se busca el desarrollo de las competencias comunicativas, se busca la simulación de situaciones de la vida real. A mí, la verdad, es el enfoque que más me gusta. Cuando yo tengo clases presenciales con mis estudiantes antes de la pandemia, a mí me gustaba mucho utilizar esta metodología porque me gusta mucho lo que tiene que ver con juegos de rol. A mí me parece que es una manera divertida de aprender en donde el estudiante busca la forma de darse a entender, no está orientado hacia la parte gramatical, está más orientado hacia de qué forma yo me doy a entender lo que yo quiero decir. Entonces eso para mí es muy importante. Hay otra metodología que es el programa de noción funcional. En este programa, las tareas se dividen en una serie de unidades interrelacionadas que se corresponden con las distintas necesidades dependiendo de los aprendices. Las unidades de aprendizaje se agrupan según la frecuencia de uso de las diversas situaciones comunicativas posibles y no por su afinidad formal, o sea, no por, pues, vamos a aprender este tiempo verbal o vamos a aprender esta estructura gramatical. Las unidades temáticas son llamadas exponentes y recuerden que se enfocan más en el uso de la lengua como tal, o sea, para el ser humano, ¿qué es más importante aprender? ¿La estructura o a comunicarse, no sé, si va a un supermercado? Entonces se va a enfocar más en el vocabulario y en todo lo que tiene que ver que le permita a esa persona comunicarse de una manera correcta cuando va al supermercado que en otras cosas. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir? Con respecto al enfoque basado en tareas, es una de las tendencias actuales, por lo menos los cursos de inglés de la UNAD están enfocados en esta metodología. Este enfoque surge en el ámbito de la didáctica de las lenguas en los años 90. Sigue la línea del método anterior y su objetivo es definir la lengua como un objeto de comunicación en el desarrollo de las competencias comunicativas. Y lo que lo diferencia del Communicative Approach es el procedimiento que se da, es usando la realización de tareas para un fin en particular. Entonces, estas tareas son un conjunto de actividades que están organizadas y están enlazadas y que, de acuerdo a lo que se establece, permite que el aprendiz logre un objetivo al final.
El papel del profesor es más que todo un guía. ¿Qué otra cosa les puedo decir de este tax base? Busca mucho, mucho, mucho que el estudiante desarrolle las 4 competencias comunicativas, pero sin embargo su fin principal es la oralidad. Entonces, no sé, niños, si tengan preguntas con respecto a las metodologías o puedo pasar a lo siguiente porque me demoré mucho con respecto a esto. Pues yo creo que pasar, profe, al próximo. Listo, bueno. ¿en contenidos en qué nos vamos a fijar? Ojo porque ahí estuve viendo algunas personas que cometieron el error y pusieron en contenidos animales, alfabeto, no. Recuerden que los contenidos están siempre orientados de acuerdo al marco común europeo de referencia, que es quien nos da las directrices de cuáles son las temáticas que se van a enseñar en cada uno de los niveles de inglés. Entonces, importante que identifiquemos cuáles son los contenidos de acuerdo al nivel de inglés que nosotros percibamos que se está explicando en la lección que nosotros hayamos escogido. Con respecto a los resultados de aprendizaje, ojo, porque aquí también están cometiendo muchos errores. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje es una oración que me permite a mí, al final de un curso, al final de una lección, al final de un año lectivo, de lo que sea, revisar lo que yo quiero que el estudiante aprenda durante ese periodo de tiempo. ¿Cuál es el resultado que yo quiero que esa persona tenga? Entonces, importante que tengan en cuenta cómo se redactan los resultados de aprendizaje. Tiene que venir con un verbo, un complemento, un contexto, y eso nos va a llevar a un resultado de aprendizaje. Si ustedes quieren ver cómo se redacta un resultado de aprendizaje, todas las guías del curso tienen resultados de aprendizaje para cada una de las tareas. Entonces, ustedes pueden utilizar esas guías como un ejemplo para redactar el resultado de aprendizaje para diligenciar el cuadro. Si les queda claro, sin embargo, yo ahorita les comparto estas diapositivas para que ustedes las tengan y pues también puedan, recuerden que el verbo tiene que ser en infinitivo, o sea, tiene que empezar to design, to analyze, to identify, de esa forma. Y tienen que ser medibles y tienen que ser alcanzables. Con respecto a los materiales, aquí yo les doy un ejemplo de cuáles son los materiales: material audiovisual, material solamente de audio, juegos, rompecabezas, libros, material descargable, interactivo, ¿sí? Porque hay estudiantes que me escribieron, no, papel y lápiz. Sí, lógicamente, siempre hay papel y lápiz involucrado en una clase, pues eso es como lo común, pero identifiquen realmente el profesor que está utilizando, ¿cierto? Bueno, tipos de actividades. Ojo que esto es súper importante, que tengan en cuenta, porque de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el resultado de aprendizaje, pues nosotros aquí tenemos que identificar el tipo de actividades. Entonces tenemos actividades de speaking, actividades de práctica controlada, actividades de práctica libre, ejercicios de escucha. Entonces, todo este tipo de actividades, miren, aquí les doy una guía de qué tipo de actividades normalmente se utilizan de acuerdo al método. Y entonces, ustedes tienen que ver si es un guided writing, si es un role play, si es un problem solving, dependiendo de lo que ustedes vean en el video. Entonces, ahí creo que con estas tablitas les va a quedar mucho más claro. Y con respecto a procedimientos, entonces, por ejemplo, yo aquí les doy unos ejemplos de cómo pueden establecerse esos procedimientos, ¿sí? It is a warming up activity, es una actividad como de inicio, entonces se establece tal y tal cosa. No tienen que escribir una cantidad de cosas en el cuadro, pero sí la idea es que
utilicemos esta información que nos puede servir a nosotros como una guía o como un referente para lo que tenemos que escribir en los diferentes ítems. Por ejemplo, si vamos a escribir metodología, solamente escriban el nombre de la metodología y no más. Si vamos a escribir contenidos, pues bueno, ¿cuáles son los contenidos? Iris es un nivel A1, simple present, no sé qué estarán viendo, no sé, WH questions, bueno, ahí tendrían ustedes que mirar cuáles son el learning outcome que ustedes lo tienen que diseñar, cuáles son los materiales, el tipo de actividad, el proceso, como les digo, aquí les doy unos ejemplos y los tipos de evaluación. Entonces recuerden que hay diferentes tipos de evaluación, entonces hay unas evaluaciones que son cualitativas o cuantitativas, hay unos tipos de acuerdo a si son orales, si son escritas, si son formales, si son formativas, si son sumativas. Entonces, recuerden que los tipos de evaluación se dan de acuerdo al tipo de metodología. Entonces, no vayan a fallar ahí con respecto a que escogen una metodología, pero ponen un tipo de evaluación totalmente diferente a la metodología. Por ejemplo, si estamos enfocados en un communicative approach, ¿ustedes qué creen que el tipo de evaluación que se va a dar en un enfoque comunicativo, cuál sería? ¿Un quiz escrito? ¿Un quiz de selección múltiple? ¿Un ensayo argumentativo? ¿Cuál sería el tipo de evaluación si estamos trabajando con communicative approach? Oral. Oral, exacto, puede ser por medio de un role play, un juego de rol, ¿cierto? Por medio de un debate, por medio de un speech. Si el estudiante tiene que hacer un conversatorio, lo hace, ¿sí? Entonces, dependiendo de la metodología, pues yo así escojo la evaluación. Y la última parte de esta... Una pregunta, qué pena interrumpirla. Profe, referente a la parte 4, al paso 4, digamos ahí, debemos que escoger uno de los 3 videos para realizar el cuadro, ¿cierto? Sí, sí, señora. Y me pones cuál es el video que tú escogiste, porque si no, pues yo quedo loca. Listo, profe, era eso, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, en la parte que es lo correspondiente al paso 6, recuerden que van a generar una propuesta, pero una propuesta con el fin de que ustedes puedan involucrar una serie de metodologías, si quieren una o si quieren hacer un mix entre varias, que les permitan realmente lograr que se dé un proceso efectivo y exitoso dentro de esa clase. Entonces, yo ahí les doy unas preguntas orientadoras con el fin de que ustedes puedan reflexionar para que puedan crear la propuesta. Yo como tal no les voy a ustedes a evaluar si me respondieron o no las preguntas, pero sí les voy a evaluar con respecto a que la propuesta realmente esté bien fundamentada, o sea, que realmente se note que usted leyó, que usted analizó, que usted pensó, que usted reflexionó y que usted realmente conoce e identifica cuáles son las diferentes metodologías. Entonces, de eso se trata, muchachos. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Qué pena la demora. Profe, yo tengo una preguntita, pero es sobre un formato. Ya yo vi el tutorial de los formatos, sí, pero lo que es el diario de campo se dice que es vista de una clase, pero yo como tal no tengo clases en línea, sino de guías. ¿Cómo debo yo evaluar en ese diario de campo si solo reviso, califico guías? Daniela, yo eso ya lo había respondido. ¿Quién le ayuda a responder a Daniela?
esto lo hace de acuerdo a la guía, ¿no? O sea, no estamos observando una clase, pero entonces estamos mirando cómo es que la profesora produce sus guías, cositas así. Exacto, perfecto. Es Y que, usted llena una por fase, ¿no? exacto. Tenemos que quitarnos la concepción de que una clase es un lugar donde hay un tablero, hay unas sillas y hay unas personas, ¿no? Una clase nace desde una guía, desde un lesson plan. Eso es una clase, ¿sí? Porque está estructurada, porque tiene un objetivo, porque tiene unas actividades, porque tiene una evaluación, porque tiene una metodología. Ese cuadrito que nosotros vamos a diligenciar para esta tarea es una base de una clase. Si ustedes se van a dar cuenta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el proceso opuesto. Ustedes ven un video de una clase y lo que van a hacer es extraer esas características que desarrolló esa profe durante la clase. Entonces, Daniela, el diario de campo, tú lo puedes diligenciar partiendo de una guía, de un plan de trabajo, de un video de una clase que hayas visto, si asististe a una clase en Zoom, lo haces, si el profesor te contó. Es más, hay estudiantes que solamente han recibido exámenes, ¿sí? Están calificando exámenes, calificando talleres. Entonces, el taller debe tener un objetivo. Si no está ahí puesto dentro del taller, entonces se lo preguntan al profesor. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué quiere lograr este profesor con esto? Entonces, pues la idea es que se intente hacer de esa manera. No sé si tienen otra pregunta. ¿No? Bueno, con mucho gusto. Espero, pues, qué pena no haberlos aburrido mucho en esta clase, que hayan aprendido, que hayan identificado ciertas cosas que necesitamos para esta tarea. Recuerden que esta tarea, esta parte, son los pasos 4 y 5 de esta fase 3. Tienen que ser entregados en el curso, tienen que ser subidos en un documento en PDF, tal y como la guía establece. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Gracias. Disculpe, no se le olvide mandarnos las diapositivas, por favor, nos lo va a enviar por este medio. Ya se las envío aquí al grupo. Sí, señora, ya se las Okay, listo. Profe, ¿y hay algún link de asistencia en el día de hoy o no? No, la verdad es que yo normalmente no tomo asistencia, pues porque estos son encuentros como libres. Es para los que quieran y los que puedan. Entonces, yo posteriormente le subo al canal de YouTube la grabación, y entonces pues para que las personas que no pudieron asistir pues lo puedan ver. Bueno, entonces que tengan una linda noche, cualquier cosa pues me cuentan, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bien, Muchas gracias.